Hola a todos y bienvenidos a una nueva teoría sobre The Walton Files. Los animatrónicos de Bunny Smiles Incorporated fueron construidos como máquinas, con estructuras metálicas y rasgos artificiales. Sin embargo, después de ser poseídos, algunos comienzan a desarrollar características inquietantemente humanas. El ejemplo más evidente es Bon. Cuando aparece frente a Rosemary en el episodio 5, sus ojos, dientes y expresiones ya no parecen pertenecer a un animatrónico, y algo parecido ocurre con Charles en Bunny Farm. Estos cambios no serían únicamente una decisión estética. Las antiguas actualizaciones de las páginas oficiales de Find Jack Walton describen un fenómeno llamado posesión extensiva posterior, mediante el cual un objeto poseído comienza gradualmente a transformarse en el verdadero cuerpo de su espíritu. Cuanto más tiempo permanece el espíritu dentro, más se convierte el recipiente en su cuerpo real. Para comprender lo que está ocurriendo, analizaremos las reglas de la posesión dentro de este universo. La primera página que debemos revisar se llama Ghost Talk y explica un método conocido como interacción material. Según esta teoría, los espíritus pueden comunicarse mediante objetos que tuvieron un gran significado durante su vida o que estuvieron directamente relacionados con ellos. El objeto actúa inicialmente como un puente entre el espíritu y el mundo físico. No necesariamente se convierte en su cuerpo, pero le permite producir movimientos, sonidos o mensajes que normalmente no podría manifestar. La página relata el caso de Jonathan Ferrell, quien intentó comunicarse con su esposa fallecida, utilizando el diario que le había pertenecido. Ferrell escribía preguntas y encontraba respuestas ilegibles, que no habían sido producidas por él. Con el paso del tiempo, el fenómeno se volvió más intenso. En una anotación escribió: "Finalmente, la capacidad de mantenerse por sí misma. No estoy seguro de cómo ni por qué. La visité hace 2 días y pude escuchar una respiración, pero ella estaba muerta. Eso era seguro". Esto demuestra que la interacción material puede superar la simple comunicación. El objeto permite que alguien fallecido comience a manifestar señales asociadas con un organismo vivo, como la respiración. La página también advierte que este proceso puede ser peligroso. Aunque normalmente los muertos apenas pueden influir en el mundo físico, el vínculo les permite ingresar parcialmente mediante el objeto seleccionado. Sin embargo, establecer contacto con un objeto no es lo mismo que poseerlo. La diferencia se desarrolla en otra página, titulada Posesión de objetos, muñecas, artículos, muebles, etc., donde se relata el caso de Jasmine. Jasmine fue una niña que murió en 1912, después de que un mueble cayera sobre ella mientras dormía. Para conservar su recuerdo, sus padres fabricaron una muñeca de madera y la vistieron con la misma ropa que llevaba cuando falleció. 2 años después, la muñeca comenzó a moverse y producir lágrimas. Cuando un sacerdote intentó retirarle uno de sus brazos, esta empezó a sangrar y trató de apartarse, como si pudiera sentir dolor. Después permaneció inerte durante 3 años, hasta que finalmente pronunció la palabra mamá. La explicación ofrecida por la página dice: una vez que el alma elige su recipiente, este se convierte en su cuerpo. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa dentro de él, más se convierte en su cuerpo real. En el caso de Jasmine, la muñeca ya no era únicamente un objeto controlado por su espíritu. La madera se había convertido en su piel, y el brazo artificial era ahora su brazo verdadero. Podía sentir aquello que tocaba, y también el daño causado contra su recipiente. Este fenómeno recibe el nombre de posesión extensiva posterior. La diferencia con la interacción material es que el objeto deja de funcionar solamente como un medio de comunicación y comienza a reemplazar el cuerpo perdido. La propia página utiliza a Chucky como comparación, un espíritu atrapado dentro de un muñeco, cuyo recipiente desarrolla progresivamente sangre, órganos y sensibilidad. Sin embargo, Chucky todavía puede permanecer inmóvil y pasar desapercibido como un muñeco cualquiera, ocultando exteriormente aquello en lo que se está convirtiendo. Algo parecido podría suceder con Bon. Aunque su interior ha desarrollado ojos, sangre y otras características humanas, su cubierta le permite continuar pareciendo un animatrónico común cuando permanece inmóvil o en ciertas circunstancias. Esto no confirma que pueda transformar u ocultar esos rasgos voluntariamente, sino que su apariencia mecánica disimula parcialmente el organismo que se está formando dentro de ella. Al principio, los animatrónicos fueron construidos con piezas metálicas, mecanismos y ojos artificiales.
Sin embargo, después de convertirse en recipientes, algunos ya comienzan a desarrollar tejidos y sangre. Vaughn representa el ejemplo más evidente. Sus ojos artificiales en ciertas escenas se ven como ojos orgánicos con vasos sanguíneos, e incluso lo mismo podría decirse de sus dientes y lo que late dentro de él. Con el paso de los años, el animatrónico desarrolla cicatrices similares a las del espectro Vaughn. Por eso, existe una teoría, que muchos han considerado, de que el recipiente comienza a adoptar la apariencia del espíritu que lo posee. En Boniform, Charles aparece transformado en una versión grotesca de Busu, con ojos y dientes inquietantemente humanos. La imagen podría representar visualmente la posesión extensiva. El recipiente deja de ser una máquina separada del espíritu y comienza a convertirse en su nuevo cuerpo. Susan aparece en el País de las Maravillas, donde Vaughn le entrega una máscara de conejo y presenta al animatrónico como su nuevo cuerpo, comparando el proceso con una mariposa que abandona su capullo. Esta comparación revela cómo interpreta Vaughn sus asesinatos. Para él, el cuerpo humano destruido sería solamente una envoltura incapaz de continuar funcionando, mientras que el animatrónico representa una nueva forma de existencia. Rosemary atraviesa el mismo proceso en el episodio 5. Después de ser asesinada y cortada, despierta dentro de Cha. Vaughn le exige que repita que es hermosa, feliz y amada, intentando convencerla de que la transformación fue una mejora. La página afirma que el proceso comienza cuando el alma elige su recipiente. Esto podría explicar el comportamiento de Vaughn durante esta escena. Rosemary no eligió libremente a Cha, por lo que Vaughn intentaría fabricar esa elección. La obliga a repetir sus afirmaciones hasta conseguir que acepte al animatrónico como su nuevo cuerpo. No sería una aceptación voluntaria, sino un proceso de condicionamiento destinado a consolidar la posesión. Cuando promete arreglar a sus víctimas, podría estar hablando de algo literal. Primero destruye sus cuerpos y luego los vincula con un recipiente que, mediante la posesión, comienza a convertirse en su nuevo cuerpo orgánico. Sin embargo, todavía falta comprender dónde permanecen estos espíritus durante la transición. Otra página de Find Jack Walton, conocida como Ghost Hunt, presenta las investigaciones del Dr. Victor Evans sobre un plano conocido como The Lobby o el vestíbulo. Evans lo describió de la siguiente manera: sea lo que haya sido, creo que podría demostrar la existencia de un plano mayor de lo que pensábamos. Uno que apenas puede aferrarse al mundo físico, pero que puede alterar fácilmente lo psicológico. Todo indica que este lugar corresponde a The Lobby, nombre utilizado antiguamente en las páginas de Find Jack Walton para describir el espacio que la serie posteriormente presentó como Wonderlands o el País de las Maravillas. Es la dimensión blanca donde Susan aparece después de ser atacada, donde permanecen Ed y Molly, y a donde Rosemary llega durante su ahogamiento. Funcionaría como una zona intermedia en la que los espíritus pueden permanecer entre la muerte de su cuerpo humano y la posesión de un recipiente. Vaughn conoce las reglas de este lugar y las utiliza para manipular a sus víctimas. Les asegura que necesitan un nuevo cuerpo para continuar existiendo, aunque todavía no sabemos cuánto de esa explicación es verdadero y cuánto utiliza para obligarlas a aceptar su transformación. Rocket representa un caso particular de posesión. Rosemary lo diseñó para Molly, quien desarrolló un fuerte vínculo emocional con el muñeco. Después del accidente, Felix lo conservó y mintió sobre su ubicación. Las imágenes de Find Jack Walton muestran a Ed y Molly vinculados simultáneamente con Rocket, lo que indica que ambos comparten el mismo recipiente. The Walton Files 4 refuerza esta conexión. Mientras Vaughn introduce a Susan en Bunny, los ojos del muñeco cambian de color y comienzan a moverse. Más adelante, los niños revelan en el País de las Maravillas que observaron lo que Vaughn le hizo a Susan. Esto sugiere que podían percibir el mundo físico a través de Rocket, utilizando sus ojos como propios. En el episodio 5, Vaughn vuelve a utilizar al muñeco para permitir que Rosemary escuche las voces de sus hijos. Por tanto, Rocket no funciona únicamente como un medio de comunicación, sino como el cuerpo compartido desde el cual Ed y Molly pueden observar y manifestarse en el mundo físico. Este caso coincide con la posesión de objetos descrita en Find Jack Walton. Un recipiente elegido comienza a funcionar como el cuerpo de su espíritu. Sin embargo, Rocket contiene dos almas y no presenta una transformación orgánica tan pronunciada como los animatrónicos. Esto indica que la posesión no siempre produce exactamente los mismos cambios, posiblemente debido al tipo de recipiente, el tiempo transcurrido y/o a la cantidad de espíritus que lo ocupan. Esto también explica por qué la transformación no ocurre de inmediato, ni se manifiesta de la misma manera en todos.
La página establece que el recipiente se vuelve más real cuanto más tiempo permanece el espíritu dentro. Por eso Bond, poseído desde antes de los primeros asesinatos conocidos, presenta una transformación mucho más avanzada que Cha, Vanny o Wusu. En conclusión, los ojos y dientes humanos de Bond no cumplen únicamente una función estética. También representa la desaparición progresiva de la frontera entre el espíritu y su recipiente. La entidad ya no está simplemente controlando un animatrónico, está convirtiéndolo en su propio cuerpo. Bond presenta estas transformaciones como una manera de arreglar a sus víctimas y proporcionarles otra vida. Sin embargo, todavía desconocemos si realmente pretende salvarlas o si utiliza esa promesa para manipularlas e incorporarlas al país de las maravillas. Posiblemente, los próximos episodios revelen hasta dónde puede avanzar la posesión extensiva y cuál es el verdadero propósito de Bond. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.